¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Como ya se han dado cuenta, es un programa especial por los 25 años del autogolpe del 5 de abril que decidimos preparar porque se trata de un acontecimiento político que fue importante en su momento, pero que sigue siendo importante porque la estela que dejó se deja sentir no solamente en la Constitución que nos rige, sino porque todavía las pasiones políticas al respecto están encontradas. Como una herida que todavía no cierra, ¿no? Es una herida que no cierra, que todavía marca una muy fuerte división en nuestro país. Y bueno, nosotros hemos querido recordar este autogolpe del 5 de abril de 1992 porque creemos que no se debe volver a repetir, pero sin duda hay que aprender y revisar las lecciones que nos deja la historia. Tenemos dos invitados con nosotros a esta hora: Alejandro Aguinaga, exministro de Salud de Gobierno de Alberto Fujimori, y Alberto Borea, ex senador. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo están, caballeros? Bueno, quizás lo primero que tendremos que hacer es ubicarnos en el contexto. Todos recordamos que Alberto Borea era senador en ese momento, senador, digamos, retirado del cargo por el 5 de abril, por el Fredemo, y nos contará cómo recibió la noticia. Pero, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Ya pertenecía a la esfera fujimorista en ese momento, doctor? ¿No? Ya habíamos tenido algunas conversaciones con el presidente. Recordarás, Mario, que en el año 91 estalló en el país la tremenda epidemia del cólera. ¿Cómo no? Claro. Entonces yo era cirujano asistente del arzobispo Loaiza, había terminado el residentado en Francia y me había incorporado al servicio de cirugía, y nos tocó vivir esta situación tan dramática y el presidente constantemente venía al hospital. El arzobispo Loaiza fue la institución que sacó esta solución rehidratante que permitió al país, dentro de la gravedad de esta situación del cólera, tener la tasa de letalidad más baja del mundo, 0.5% de los 300.000 casos que se presentaron. Entonces había una actividad asistencial constante. Y entonces usted conversó con él, pero esas conversaciones todavía no tenían, digamos, no versaban sobre política. Sí, tuvimos alguna conversación política con relación a algunos planteamientos que hizo en salud, los cuales recuerdo que no estaba de acuerdo y se lo hice saber. Lo fueron convenciendo, ¿no? Pero no estaba de acuerdo usted. Sí, por lo que el sector salud estaba completamente colapsado. Y él los admitió muy bien, me dijo, efectivamente, tienes razón. Recuerdo que me preguntó, ¿dónde has estudiado? Le digo, en la Universidad de Estrasburgo. Yo también, me dijo, yo soy matemático en la universidad. Ah, qué bueno. Y ahí comienza este periplo que no termina, porque siempre seguimos con los procesos. Cuando se produjo el golpe, usted no tenía noticia. ¿Y cuál fue su primera reacción? ¿Qué cosas sintió usted cuando se produjo el golpe? ¿Estaba de acuerdo? Fue una reacción de sorpresa, ¿no? Bueno, sí, poner la televisión a esa hora un domingo, y luego después, con el tiempo, hemos ido no solamente indagando, sino buscando las razones que llevaron a esta medida tan drástica. Pero en ese momento se opuso usted. ¿Perdón? Te estaba interrumpiendo, pero la pregunta, claro, de Mario es, ¿cuál fue su reacción en ese momento? ¿Le pareció una buena decisión? ¿Le pareció una mala decisión? Fue una decisión dura, fue una situación, digamos, de emergencia para el país, y que tuvo un 85% de aprobación dentro de la población. Eso es innegable. Pero usted estaba dentro de ese 85%. Yo estoy dentro, que después, con el tiempo, en estos 25 años, muchos pretendemos ser una suerte de pitonizos del pasado, pero tendríamos que ver bien las causales, y también, de un lado, de que solamente se ha tratado en estos 25 años la parte delictiva del golpe, pero no se han visto las razones de lo que aconteció en el país, con una clase política que estaba ciega y que pensaban que estaban en el mejor de los mundos, en un mundo económico pues saludable, en un mundo de seguridad saludable, en un mundo democrático saludable. Y la realidad es que el país se desangraba. Las fuerzas del orden atrincheradas y replegadas y atemorizadas, y el país prácticamente a la deriva. Y esa es una realidad que se olvidan justamente de señalarle a la gente lo que acontecía en el país en ese momento. Y
lógicamente la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo comienza a ser tirante, porque vamos a tener discrepancias. Yo no digo que tenemos serias discrepancias, pero dentro del respeto y el cariño que puedo tener por Alberto, pero también la clase política en esos momentos, aparte de estar ciega, estuvo un poco despreciativa hacia el presidente, ¿no es así? Vamos a escuchar qué tiene que decirnos. ¿Cómo despreciativa? Es decir, ¿se le miraba por encima del hombro a Alberto Fujimori en ese momento? Porque es cierto. Perdón, para nada. Yo fui un senador que llevó a Alberto Fujimori, cuando era secretario general del Partido Popular Cristiano, al local del PPC en diciembre de 1991. Y en marzo de 1992, cuando me iba a un congreso internacional en Argentina, porque en algo que coincidimos con Fujimori fue en la ley que prohíbe fumar en los lugares públicos, que fue una ley que yo promoví y que él promulgó con entusiasmo, y con él teníamos una relación más o menos, digamos, respetuosa, no éramos amigos ni mucho menos, pero lo veía con alguna simpatía, por cierto, y tratábamos todos de solucionarle los problemas porque éramos conscientes del desastre que había dejado Alan García en su primer gobierno, en todo orden de cosas, y en consecuencia queríamos hacer las cosas e hicimos las cosas constructivamente. Él toma como pretexto un trato despreciativo que nunca tuvo. Nos recordaba hace unos momentos Lucho Bustamante y que cuando se encuentran con Felipe Osterling en un avión justamente unos días antes del golpe de Estado, y están en el mismo avión, o sea, imposible no verse, imposible no saludarse porque estaban en la misma cabina, Fujimori ni siquiera lo saludó. O sea, si hay alguien que despreciaba a la democracia y en general al sistema político, era Fujimori. Unos 10 días antes del golpe me llama Fujimori y me dice: senador, dos cosas quiero pedirle. Primero, ¿por qué no vota usted por estos ascensos de estos generales que habían participado en una serie de problemas, especialmente en Cayar? Y yo le dije: mire, por él yo no puedo poner las manos en el fuego porque yo quisiera que en las Fuerzas Armadas hubiera tal y cual cosa. Y segundo, me dijo: ¿y por qué me han bochado tantos decretos legislativos? Le dije: presidente, había 128 decretos legislativos y solamente 10 se han observado parcialmente. Y le dije: ¿y usted sabe por qué? Bueno, no mucho. ¿Quiere usted pedir el decreto legislativo sobre el servicio de inteligencia? ¿Quiere leer lo que dice? ¿Se da usted cuenta, y cuando lo trajeron, se da usted cuenta que eso no puede ser dicho en una ley democrática? Se quedó. ¿Cuál era el contenido de ese decreto? Digamos, el servicio de inteligencia, que en principio es secreto, ¿no es verdad? Podía entrar libremente a cualquier casa, registrar cualquier casa sin una orden judicial, o sea, prácticamente una norma propia del Estado de Hitler, y por eso ejemplo. Es lo que él interpretaba como una actitud timorata, pero digamos, yo creo para que ni enfrentar siquiera, el terrorismo. claro, pero que ni siquiera la había leído, porque cuando la leyó se puso del color blanco del papel y me dijo: tiene usted razón, y me preguntó: ¿y usted puede prepararme un proyecto alternativo? Mire, yo me estoy yendo mañana a Argentina, pero cuando regreso se lo preparo. Y entonces le dije: ¿y a quién se lo entrego, presidente? A San Román, que era su presidente del Senado, a Julián Bustamante, a Víctor Arroyo Cuyubamba, que era un magnífico senador. No, él no quería que se lo entregaran a nadie, sino a él. Y en consecuencia, yo regresé el 5 de abril, y cuando estaba bajando el avión, los aviones de Buenos Aires llegaban en ese momento a las 10:30 de la noche, Víctor Chumpitaz y Luis Valera, que eran asistentes míos en el Partido Popular Cristiano, me van a buscar al espigón y me dicen: acaba de producirse un golpe de Estado. Así fue como yo conocí el golpe. Esto que usted menciona, para dar un poco de contexto quizás a la gente que no tenía conciencia política en ese entonces, tiene que ver con los decretos legislativos. Se le habían dado las facultades todas al Ejecutivo. El Ejecutivo presentó un paquete, como ha presentado este Ejecutivo, de 128, y lo que está diciendo es que le observaron 10 o 11, claro. Y porque una de las razones que se arguyó para el golpe posteriormente es que el Congreso había sido obstruccionista y que no iba a permitir llevar adelante el proyecto modernizador que querían hacer. Bueno, mira, pero sí. déjame explicarte.
El proyecto modernizador había comenzado. En lo económico se había reinsertado ya el Perú. En lo económico había sucedido que efectivamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ya habían hecho incluso desembolsos para la reconstrucción de carreteras y otras cosas. Y los funcionarios tanto de estas tres instituciones dijeron que todo se detuvo cuando se produjo el golpe más allá de un año. Y Alfonso de los Heros, que era el primer ministro y que fue el único que tuvo la dignidad, ya hay que reconocer frente a los demás que se arrastraron, que tuvo la dignidad de renunciar, ha dicho hace pocos días que no hubo ningún tipo de obstrucción y que el martes, a 2 días de producido el golpe, se iban a resolver los impases. Entonces no es verdad, pues. Sí, bueno, acá hay información justamente el 7 de abril Estados Unidos congeló toda la ayuda económica y militar, según la vocera de la Casa Blanca. La ayuda suspendida bordeaba los 30 millones de asistencia económica y 15.4 millones con fondos militares. Sí, hubo una tensión, digamos, en el exterior, un momento en que se estaba a la expectativa de lo que haría Fujimori, y es por eso finalmente que la presión obliga a convocar estas elecciones y que se forme el Congreso Constituyente Democrático. El doctor Aguinaga creo que tiene algo que decir. Y después vamos a ver un informe de cómo se gestó. Yo recojo las palabras de Alberto y vemos que justamente sustentan lo que he dicho. El presidente lo llama. O sea, ¿quién tendía los puentes? ¿La clase política o el presidente? El presidente lo llama y le dice, senador, ¿no es así? Lo que él ha manifestado. Entonces, contradice lo que hemos venido escuchando. Porque ¿pero quién llama situación ¿el presidente a un congresista o el congresista al presidente? No, pero el presidente también que lo haya llamado. Sí, tiene los puentes a un senador de la República. Sí, claro. Entonces, esta medida de excepción, lógicamente, tiene razones y tiene consecuencias. ¿No es así? Dentro de las razones estaba... Cuando él pide las facultades legislativas, en agosto del año 90, se las dan en junio del 91. Y sí presenta 117 decretos legislativos y le anulan 36. Él pedía, lógicamente, legislar sobre terrorismo, sobre seguridad, sobre narcotráfico. ¿Qué pasaba? Nos hemos olvidado, a los jóvenes no le dicen lo que acontecía en el país. ¿No es así? El terrorismo que golpeaba de la manera más salvaje y que tiene su punto culminante el año 92 con Tarata. Las cárceles sin autoridad, completamente tomadas por Sendero, se habían convertido en antros de apología y de propaganda. O nos hemos olvidado las marchas que hacía Sendero. Y el presidente quiso legislar sobre eso y le negaron las facultades. Pero Tarata fue después del autogolpe y la captura de Guzmán fue cuando todavía no se había aprobado la nueva Tarata es el punto culminante, ese después del golpe, pero ese punto. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿No es así? Pero lo que le digo yo es después la reversión. Déjame terminar. Viene la Asamblea Constituyente, se nombra en noviembre, se llama elecciones, ahí nomás a los 6 meses, para elegir la Asamblea Constituyente, que da justamente la Constitución de 1993. El año 91, en diciembre, sale la Ley de Control de los Actos Presidenciales, que vamos a tener discrepancias, que van a decir que es buena o que es mala. El presidente la observa en enero del 92 y el Congreso insiste y la promulga en febrero del año 92. El presidente en esos momentos dice, uy, ya acá no hay presidente, yo estoy completamente maniatado por esto. O sea, las facultades que me da la constitución política del Estado me han sido completamente denegadas justamente a través de esta ley que tengo que estar rindiendo cuentas hasta por lo mínimo que pueda hacer. Eso que se considera un golpe de legislativo y que genera un contragolpe, lógicamente 25 años después le buscamos una razón de la sinrazón para poder decir que obramos bien, pero había ceguera de la clase política en el país, eso es una realidad. Ahora, se asocia mucho, los defensores del golpe dicen, esto se justifica en los resultados casi inmediatos que se obtuvo en la lucha contra subversiva. La captura de Abimael Guzmán es en septiembre de 1992. Perdóname, déjame hablar porque ya Alejandro habló bastante, me parece muy bien. Igual has hablado, yo no, pero tú has hablado te he interrumpido para 20 segundos. Todos van a tener oportunidad de hablar, por favor, no se preocupen. Entonces mira, es que mira, miente que algo queda, ha sido el refrán que precisamente el fujimorismo utilizó durante 8
8 años para sostenerse en el poder junto con una prensa, digamos, a la que compró, a la que alquiló, a la que envileció, una clase empresarial que no supo entender que los intereses del país son los intereses del sistema democrático porque permite las libertades, y no es cierto que no se le haya dado la legislación que quiso, se le dio normas para luchar contra el terrorismo. Mira, ¿por qué no se detuvo a Abimael Guzmán en noviembre de 1991 con las normas que precisamente habían sido creadas en democracia e incluso en una democracia, digamos, difícil, como era la de García, que hemos dicho que ha sido un muy mal gobierno? Se creó el Grupo Especial de Inteligencia, ustedes recordarán el GEIN, claro. Y el GEIN en noviembre del 91, es decir, en la era democrática, estuvo a punto de detener a Abimael Guzmán. ¿Por qué no lo detuvo? Porque hubo una persona en el país que quiso estar presente para que le tomaran la foto cuando lo detenían a Abimael Guzmán. ¿Cómo se llamaba? Alberto Fujimori. Y entonces en ese momento Abimael Guzmán salió corriendo, y todos los muertos entre noviembre del 91 y septiembre del 92 atribúyeselos directamente a Fujimori. Es una lista sumamente interesante. ¿Te das cuenta? Ahora, déjame continuar, porque él ha seguido en este tema. Digamos, tú has hablado bastante más. No, por cierto. Pero mira tú una cosa, tan lo respetábamos al presidente Fujimori cuando era presidente, él me llama a mí precisamente porque yo lo había ido a invitar a él a que viniera al Partido Popular Cristiano, y fue una idea, te voy a decir de quién, de un magnífico embajador que debería de haber sido ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Harold Forsyth, ¿no es verdad? Ahora embajador del Perú en el Japón, que él me dice, él es amigo mío, me dice, oye, un partido democrático, aunque el presidente no sea de tu partido, tiene que ir a los 25 años. Y fue. Efectivamente. Fue. Y le corearon Fujimori, claro, PPCista. No, claro, y además aquí se ve el corazón del PPC y todo lo demás. Sí. Lamentablemente el Partido Popular Cristiano, igual que la democracia cristiana en su momento, ceden ante la tentación de la dictadura y de plegarse a ella. Y por eso es que empieza el proceso de desconocimiento de esos partidos, y por eso es que hoy se forma la Unidad Social Cristiana. Pero ese es otro tema. Pero se le dio legislación para que luchara contra el terrorismo, y se le dio todas las normas para reinsertar al Perú en el sistema económico. Ahora, te quiero decir algo sobre el control de actos presidenciales al que estaba aludiendo a Alejandro. ¿Podemos interrumpirlo un momento? Hay tiempo, realmente hay tiempo, y vamos a seguir. Para que no perdamos el hilo. Te digo como un relámpago, como decía Mario Polgar. ¿Sabes quiénes propusieron esa ley y la hicieron esa ley fundamentalmente? Enrique Bernales y Roberto Ramírez Villar. Si ellos no saben de derecho constitucional, entonces la verdad del asunto, que yo no entiendo ni el ABC en ese momento. Porque lógicamente yo te voy a decir por qué. Porque García había hecho tan mal uso de los decretos legislativos que nunca daba cuenta al Congreso. No, lo dijimos en ese momento. Lo que pasa es que tú estabas en el Hospital Loaiza y no te habías enterado de lo que estaba sucediendo. Ahora, fíjate tú, en el año 91 tú pudiste hacer tu trabajo en salud, en democracia, y precisamente pudiste hacer todo eso bueno que hiciste en el 91 en la democracia. Vamos a compartir con ustedes y con el público una nota de cómo fue el golpe, para ponernos más en contexto. No pasa nada. No me toque usted. Me toca cualquiera. No me toque. No pasa nada. No le venga a la mano. Soy parlamentario y voy a defender la democracia. Ya, deféndalo por acá, no, por favor. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, visita. Domingo 5 de abril. Los tanques del ejército rodearon el Congreso y cerraron el tránsito peatonal y vehicular. Las oficinas parlamentarias fueron tomadas por personal con pasamontañas. Ya, retrasa la prensa, retrasa. Ahí nomás, cállese loca. Póngase una punta cada uno. ¡Aparecí! Por favor, tenga la amabilidad, señor. Prensa, compadre. Con permiso, por favor, no pasa nadie. Prensa. No puede pasar nadie. La fuerza militar se desplegó por todas las esquinas del centro histórico. El diario El Comercio y varios medios de comunicación fueron intervenidos. ¿Usted trabaja en el comercio, señor? ¿Usted trabaja en el comercio? No. Ahí nomás. Ya sabe, loco. Tranquilo, maestro. Tranquilo, me compadre. ¿Qué pasa, por favor? Ya, tranquilo. Minutos antes, en un mensaje a la nación, el expresidente Alberto Fujimori anunciaba una actitud de excepción para acelerar el proceso de reconstrucción nacional. Disolver,
temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. Una orden del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispuso la toma de las principales instituciones públicas. La noticia alcanzó a ser impresa en algunas portadas. Así durmió Lima, hasta que la mañana siguiente, Palacio de Justicia amaneció rodeado de tanques y con efectivos militares en todos sus ingresos. El autogolpe incluyó la reorganización total del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría, por lo que todos sus locales permanecieron custodiados. No se podía caminar por las veredas, el ingreso fue restringido al centro y los bolsos revisados en cada esquina. La Plaza 2 de Mayo se convirtió en un fortín militar, con vehículos y tropas a discreción. Los locales partidarios también fueron capturados. Los políticos de oposición se enteraron que no podían ni salir de sus casas. Se ha apoderado del Estado, ha clausurado el Congreso, ha decretado detención domiciliaria. Presentaron en vano una moción de vacancia por incapacidad moral, pues había roto el orden constitucional. Desde la clandestinidad, Alan García rechazó el autogolpe. Cuando llegaron las tropas que buscaban detenerme y asaltaron mi casa, yo no me encontraba allí. Toda manifestación en contra fue repelida con gases lacrimógenos y la fuerza de Rochabús. Hasta la policía se desplegó para dispersar esta reunión en el Colegio de Abogados de Lima, donde se intentó detener a su entonces decano, Raúl Ferrero. Vamos, retirarse. Cuidado. Se retira. Colegio de Abogados. Entonces se va con su colegio de abogados. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Así transcurrió el día y la noche con manifestaciones rechazadas con humo, mientras que al día siguiente Fujimori se paseaba por las calles midiendo la aceptación popular a la medida de fuerza inconstitucional. ¿Usted tiene a su cargo estas 4 tanquetas? Esas 2 ahí, ya subió ahí. Ya. Y la otra, que no cierre ahí la calle. Muy bien, gracias. Presidente, ¿usted mismo ha salido a que ya se vaya el ejército del centro de la ciudad, presidente? Hay total tranquilidad. Bueno, y durante todo el día, el expresidente Alberto Fujimori ha usado su cuenta en Twitter para pronunciarse sobre estos 25 años del autogolpe del año 92, del 5 de abril. Tenemos aquí justamente los tweets que él ha publicado en el orden en que lo ha hecho. Ha empezado diciendo, por ejemplo, desde mi prisión les pregunto cómo era el Perú de antes del 5 de abril de 1992. Era el país de la inseguridad, incertidumbre e inestabilidad. Si eres muy joven, pregunta a tus padres o tíos si ese era el país en el que querían que vivieras. Insiste en que te sean sinceros. Ha dicho también, el 5 de abril de 1992 no se mató a la democracia, se la salvó. El 80% de peruanos aprobaron la medida. Pregunta a tus mayores. Recuerden o averigüen, las elecciones de 1995 dieron 64% al autor del 5 de abril y 22% al doctor Pérez de Cuellar. La constitución de Fujimori sigue vigente. Pregunta, ¿por qué? Lo único que hicieron los opositores fue borrar mi firma. ¿O no es así? Y finalmente, para hacer tortillas hay que romper huevos. Alguien tenía que hacerlo. Desde la cárcel les digo, valió la pena. Ahora, los mensajes en su mayoría están dirigidos, falta uno más. Sí, dice, el arquitecto de la democracia moderna, perdón que les diga, fui yo quien generó la constitución que hoy todos respetan. Y bueno, este ha sido uno de los tweets más criticados por esto de atribuirse la arquitectura de la democracia moderna, pero es cierto que se dirigen la mayoría de estos mensajes a las nuevas generaciones, a la gente que no vivió de repente tan de cerca o que todavía no tenía conciencia para analizar lo que sucedió. Y yo quería proponerles una pregunta, sobre todo al ex senador Borea. Alberto Fujimori sabía que tenía respaldo popular. Sabía que si no hacía lo que hizo en ese momento, no lo hubiera podido hacer después o en otras circunstancias. Digamos, si en este momento Pedro Pablo Kuczynski considerara que es obstruccionista del Congreso de la República, tendríamos una cantidad de gente en las calles
que en ese momento hay que reconocer no se vio. ¿Cabe una autocrítica para la clase política en ese momento? Bueno, estaba en reconstrucción, fíjate tú, el sistema político se va regenerando y se comienza a regenerar precisamente luego del García había dado una estocada muy severa en general a la política en su conjunto, ¿no es verdad? Fue un fraude, fue una decepción para todos, porque García era una suerte de el político, ¿no es verdad? Había sido discípulo de Aya de la Torre, o mejor dicho, más que discípulo, había estado cerca de Aya de la Torre, que es distinto de ser discípulo de Aya de la Torre, ¿ya? Para ser discípulo de Aya de la Torre habría tenido que pensar como Aya de la Torre y comportarse como Aya de la Torre, y ni se portó ni pensó como Aya de la Torre nunca. En consecuencia, hizo eso. Entonces, naturalmente, había una circunstancia de esta naturaleza. Pero la agrupación de Fujimori no era precisamente el bálsamo para curar eso, era una cosa que ni siquiera es partido, es decir, era cualquier cosa, 50 centavos de mermelada. Pero le había ganado a Puede ser, pero el hecho de que le haya ganado a Mario Vargas Llosa no convierte al hecho en partido, a cambio 90 en partido, que no tenía ni local, y recuerda tú quiénes entraron al Congreso en ese momento. Pero eso era lo sorprendente, por eso es que es sorprendente, o sea, precisamente ¿por qué? Porque dejó en tal situación el Estado peruano, el gobierno de García, y eso nunca hay que olvidarlo, que hizo posible que una persona audaz e inescrupulosa como Alberto Fujimori pudiera efectivamente llegar al poder. Y eso es un daño que se nos hizo y del cual empezábamos a salir, empezábamos a reconstruir los partidos, y un gobernante democrático debió de apoyar esa reconstrucción, porque esa es la reconstrucción permanente, no es la reconstrucción de los episodios y que después termina en la desinstitucionalización que hasta hoy tenemos. Dime, el Parlamento al que tú has visto, a Ramírez del Villar, a Aurelio Loré de Mola, a Raúl Ferrero, a Lucho Bustamante, ¿era mejor o peor que todos los parlamentos que han seguido en la época de Fujimori? O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿ha mejorado la situación del país en cuanto a institucionalización política? ¿Ha mejorado la visión que tenemos del Poder Judicial? No te olvides que arrasó con las regiones, destrozó las regiones Fujimori. Y ha sido dificilísimo el día de hoy volver a hablar de las regiones. Empezó lo que los italianos llaman el cualquierismo, ¿no es verdad? Es decir, cualquiera, y decían, si Fujimori fue presidente, cualquiera puede ser presidente, y pum, se presentaban, como pasa hasta hoy muchas veces, a presidente de la región. Y entonces toda esa desinstitucionalización se la debemos directamente a Fujimori, junto con el envilecimiento de las Fuerzas Armadas. No te olvides que les hacía firmar actas de sujeción, en donde prácticamente se sometían a cualquier cosa que Fujimori efectivamente dijera. Entonces tú te das cuenta que esta suerte de respaldo de la población, que efectivamente él dice que tenía, ¿cómo dice que tenía? Empieza a montarlo. Tampoco hubo, ninguna manifestación en respaldo de él. Fue, entre comillas, encuestas que, entre comillas, mandaba hacer a nivel nacional, y a 2 días del golpe ya había una encuesta que decía que ellos tenían el 85%. Es decir, realmente absolutamente montada. Sí. Bueno, yo sí estoy completamente discrepante de lo que dice Alberto. Alberto Fujimori en los... No, Alberto Correa, sí. Porque los tuits del presidente son claros y contundentes, pero Alberto sí reconfirma que en el epílogo de su vida política la ceguera se le ha acentuado. Alberto Fujimori va a las elecciones del 95 y gana en primera vuelta. ¿Tenía apoyo o no tenía apoyo popular? Entonces yo no puedo aceptar, y rechazo de plano pues que hable de audaz e inescrupuloso. Eso es una barbaridad que no resiste el menor análisis. Luego, la clase política, ¿qué hizo? El 18 de mayo de 1990 estalla Sendero Luminoso, vienen 2 gobiernos democráticos, Belaúnde, Alan García, y se profundiza la crisis social, económica, la inseguridad, todo lo que vivíamos, los apagones, los asesinatos a mansalva, y nadie hacía nada, la población atemorizada. Y sí, querían que se haga algo. Pero sin embargo, en estos 25 años, ¿qué cosas han hablado del 5 de abril? La parte delictiva. Lo han convertido todo en delito. ¿Por qué? Porque Toledo, desgraciadamente, que hoy debería estar borrado de la faz de la historia del país,
criminalizó los actos ministeriales. Y prácticamente este gabinete que estuvo en el 5 de abril fue enjuiciado y fue condenado a la prisión. Y si hablamos de inescrupuloso, yo le pregunto a Alberto Borea, ha habido 2 gobiernos democráticos antes de Fujimori, que señale si ha habido un general golpista de la época de Velasco y de Morales Bermúdez que lo hayan enjuiciado o purgado prisión. ¿Quién es el inescrupuloso? ¿Dónde están los temores de la democracia? ¿No dicen que la democracia es sólida? ¿Por qué no tuvieron los pantalones de enjuiciar a los militares? ¿O tendrían que haberle pedido pañales a Ana Jara porque de repente justamente no hubieran tenido una buena contención de esfínteres? Esa es una realidad para el país y que no la han hecho toda esta clase política. Doctor, pero lo que está en discusión es si todas las medidas que se adoptaron con posterioridad... No, yo te digo bien claro, ¿por qué no han hecho nada? ¿Por qué a un gabinete Fujimori todos ellos con Toledo se prestaron a enjuiciarlos y no entendieron las razones y sin embargo al gobierno militar no le tocaron un general? ¿O eso es una mentira? Es una realidad de país. Y eso se lo enrostran a los herederos de la clase política, a los demócratas. Usted no se No, yo soy demócrata, se mantiene, pero a los que fungen de paladines de la democracia y buscan la razón de la generación 25 años después. Lo que yo le quería preguntar es si las medidas que permitieron, digamos, combatir al terrorismo y poner orden en la situación económica, que por lo demás ya estaba en camino a ser puesta en orden, como ha recordado el senador Borea, requerían del golpe de Estado. Eran solamente posibles bajo una autocracia. Eso es lo que está en discusión. Sí, porque, digamos, sí, que sucedieron después no quiere decir que lógicamente se desprendan de. Es evidente que iba a continuar el obstruccionismo hacia la presidencia de la República, porque había, desgraciadamente, un desprecio hacia Alberto Fujimori. No les pasaba lo del Fredemo, que Alberto Fujimori haya derrotado a su candidato al máximo, al garante de la democracia en esos momentos. Por eso es que 25 años después siguen buscándola sin razones y siguen presentándolo como solamente la parte delictiva, que sí sé que es inconstitucional, lo reconocemos, pero también trajo muchas cosas buenas para el país, comenzando por la Constitución de 1993, que ha permitido que este país durante más de 20 años no pare de crecer. ¿Por qué no la han cambiado si están en desacuerdo? Acuérdense que muchos entraban contra la Constitución, decían volver a la del 89, pregonaban y después se chocan con la realidad. Los deseos hay que contrastarlos con la realidad. Y la realidad es que el gobierno de Alberto Fujimori, aún por las encuestas de apoyo, es el mejor gobierno de la historia republicana del país. Bueno, hay muchos aspectos todavía que tenemos por abordar. Esto recién comienza. Nosotros tenemos que hacer, Mario, una pausa para regresar con este programa especial. Vamos y regresamos en instantes. No había ido a ver a mi papá me estaba reclamando y fui con mi hijo de 8 meses a verlo. Y llegamos a la casa y se produjo el golpe y para ponértelo en corto no salí de la casa 3 semanas. Entré y me quedé con la misma ropa con la que estaba, no tenía pañales para mi hijo, nada. Y logré salir finalmente porque no nos dejaban a nadie ni entrar ni salir porque María Luisa Martínez, amiga nuestra, que es periodista de Univisión, logró, coludía con los vecinos de la vuelta de la casa, meterse por los techos y entrar a la casa. Entonces logró una entrevista con mi papá que salió internacionalmente y esa misma vía fue la que yo usé para sacar a mi hijo. Armamos un arnés, Franco en ese momento tenía 8 meses, nos envolvimos con unas vendas y lo puse en mi barriga, lo envolvimos y pasé por estas cornisas de la casa ayudada por los vecinos, amarrada con sogas. Bien, continuamos con este especial por los 25 años del golpe del 5 de abril. Yo me he quedado con una pregunta, una duda suscitada por los tweets del ingeniero Fujimori que quería, digamos, contrastar con el doctor Aguinaga. Doctor Aguinaga,
La administración de la estela, digamos, del golpe del 5 de abril ha sido siempre embarazosa para el fujimorismo. Dicen, bueno, fue necesario, pero nunca más, no lo celebramos. Hoy día, por ejemplo, el vocero de la bancada, el señor Galarreta, ha dicho, el fujimorismo que lidera Keiko no celebra el 5 de abril. De donde se desprenden varias cosas, que hay un fujimorismo que no lidera Keiko y que sí celebra el 5 de abril. Estos tweets parecerían corresponder a ese otro fujimorismo que sí lo celebra. ¿Existe ese fujimorismo y usted participa de él? El fujimorismo es uno. Y si hay fujimorismo es porque ese hombre que vive el martirologio en la prisión que se llama Alberto Fujimori, justamente ha dado estas pautas para que la población se identifique. ¿O crees que el fujimorismo nace por generación espontánea? Nace como consecuencia de un gobierno y tiene pues una expansión y una aceptación nacional. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que volveríamos a estar ciegos si no nos damos cuenta. Sí tendríamos que preguntar a algunos, a antropólogos, a sociólogos, ¿por qué hay tanto fujimorismo? Si dicen que hizo daño, que violentó la democracia, que hubo tanta corrupción. Y a propósito, el informe Kroll, salió la ministra a decir que no lo encontraban. No pagaron millones para que haga seguimiento de las cuentas de Fujimori y fueron incapaces. Le mintieron al pueblo de decir que no se había encontrado nada. Pero hay un fujimorismo que celebra el 5 de abril. El fujimorismo celebra el 5 de abril, por supuesto. Yo no sé si algunas personas que tienen un largo periplo multipartidario no tengan el sentimiento pues fujimorista. Pero Pero eso es el problema Luz de las Salgado personas, incluso está dentro de los críticos, es decir, ella... No ha criticado. Becerril ha dicho que no sí, se pero ella ha dicho que esto no que debería repetir, en todo que caso, fueron determinadas está bien, circunstancias, pero ninguno es que salga alegremente a decir 25 años, no, es una situación, de un hecho histórico, es inconstitucional, por supuesto que sí es inconstitucional, que fue una medida de excepción también, que no se debe repetir, por supuesto, no se debe repetir, porque ya los lineamientos están claramente establecidos y el Perú no deja pues de crecer como consecuencia de la Constitución que dio la Asamblea Constituyente justamente llamada a elecciones en noviembre del 92 y dio la Constitución del 93. Eso tenemos que reconocer, si no, seguiremos profundizando heridas, seguiremos apuñalándolos cuando el Perú lo que quiere en este momento es una gran reconciliación y que justamente se comience. Y que se comience reponiendo el nombre de Alberto Fujimori en la Constitución. Nos hemos valido de cuestiones de forma que no conducen a nada cuando ahí está la Constitución vigente. Una acotación nada más antes de darle la palabra al ex senador Borea. Usted dice que hay fujimorismo y en efecto hay fujimorismo, pero también hay un antifujimorismo y ese antifujimorismo es el que ha impedido precisamente a Keiko Fujimori obtener la presidencia pese al nudo grueso o a ese fujimorismo duro que se ha mantenido a lo largo de los años. En cualquier caso, la palabra ahora es del ex senador. Bueno, en primer lugar, ya que alude a la ceguera, es evidente después de las preguntas que ustedes le han hecho a Alejandro que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, es obvio. Ellos ven que en Venezuela hay una dictadura. ¿Por qué? Porque ha cerrado el Congreso, porque, digamos, ordena como quiere al Tribunal Constitucional, hace lo que le da la gana con el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Para ellos eso es una dictadura. Y por supuesto que es una dictadura, eso lo hemos dicho nosotros desde que estaba Chávez. Ellos lo acaban de descubrir. Me parece muy bien. Pero eso que es una dictadura para ellos y que es reprobable, en el caso de Fujimori hay que aplaudirlo, conforme nos ha dicho Alejandro Aguinar. Eso es simplemente una contradicción permanente. Yo estoy de acuerdo con Alejandro en que hay que ir eventualmente en un espíritu constructivo a hacer el país a pesar de este tremendo daño que le causó el fujimorismo. Pero cuando tú ves un Guaico que destruyó las instituciones, ¿no es verdad? Tú no puedes pretender que vas a sanar si viene otro Guaico igual y está celebrando lo mismo que causó estos añejos. Mira, cuando tú quieres hacer efectivamente una reconstrucción, tú tienes que hacer un examen de conciencia, tienes que actuar con dolor de corazón. Es decir, tú le has encontrado en esos tweets a Fujimori algún dolor de corazón o se siente orgulloso de haber hecho el golpe. Un propósito de enmienda, lo volvería a hacer, dice. Entonces, ¿qué propósito de enmienda? Una confesión de boca, vale decir, ok, yo quiero cambiar y yo voy a decirle al país me equivoqué. ¿Hemos escuchado eso alguna vez del fujimorismo?
No hemos escuchado nunca eso. Entonces, ¿cómo puedes empezar a hacer una reconstrucción del país que todos quisiéramos que suceda si no existe nada de eso en el fujimorismo? Y respecto a todas las bondades de Fujimori, yo quiero decirte una cosa. Fujimori era muy valiente cuando se trataba de salir a decir disolver, pero las 2 veces que tuvo que enfrentar con dureza sus momentos políticos de dictador, salió corriendo y escapado. Cuando Jaime Salinas y los militares constitucionalistas el 13 de noviembre de 1992 hicieron la insurgencia ordenada por la Constitución de 1979, ¿qué hizo Fujimori? Se fue a esconder a la Embajada de Japón. Cuando posteriormente viene la situación de Montesinos y el desmoronamiento porque le descubrieron todas las trampas que hacía. ¿Dónde está la plata de la privatización de los bienes del Perú? Es decir, nos hemos olvidado de todo lo que robaron en el país en esos años. Entonces, ¿qué cosa hizo en ese momento? Se fue y renunció por fax y después postuló al Senado japonés. Es decir, los peruanos nos olvidamos de eso. Muchachos jóvenes, no nos dejemos timar. ¿Y saben por qué ha crecido el fujimorismo en estos años? Porque pocas personas han tenido el coraje de salir a la lucha. Y las que han querido decir estas cosas que hoy día estamos diciendo, en la prensa que quería que se mantuviera muchas veces el statu quo económico que se instaló con Fujimori, no le dieron entrada a esas personas. Y eso es lo que ha sucedido. Pero cuando entran al choque no sostienen un debate sobre la Constitución del 93 y la del 79. Vamos a continuar todavía, hay tiempo para extender el debate, pero tenemos que proponerles ver una nota que viene a continuación y que habla precisamente de cómo el vicepresidente en su momento, Máximo San Román, asumió la presidencia porque la oposición o los parlamentarios que pudieron, digamos, reunirse, no en el Parlamento, pero sí en el Colegio de Abogados, por ejemplo, lo nombraron presidente. Él tiene mucho que decir, fue sin duda una persona muy cercana a Alberto Fujimori y este es su testimonio. No era la sede del legislativo, mucho menos usó una banda a su medida. Cuando el país necesitaba a gritos un líder que le devuelva la democracia, este ya tenía nombre y apellido. Un presidente que juramentó, pero que jamás gobernó. 25 años después del autogolpe del 5 de abril, Máximo San Román hizo un alto sus actividades como consejero presidencial para hablar de los pro y contra de aquel suceso y como su gran oportunidad de cambiar la historia del país como jefe de Estado se desvaneció. Un triste episodio donde el Perú ha perdido una gran oportunidad. Habíamos hecho todo el esfuerzo en 18 meses de democracia de ponerle el piloto automático a la economía del país. Fue en República Dominicana que el entonces primer vicepresidente recibió la noticia del golpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori. Un salto al vacío con el que no solo tomó el control de las entidades públicas, la comunidad internacional le cerró las puertas al país, negándole el apoyo económico hasta que se restablezcan los principios democráticos. Al ministro de Economía, Carlos Boloña, y a mí nos iban a entregar el primer cheque de desembolso de 480 millones de dólares que estaban aprobados, pero congelados porque estábamos lejos de recibir la confianza internacional. Pese a que la medida impuesta por Fujimori tuvo apoyo mayoritario en la población, el Parlamento bicameral declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral y permitió que San Román jure como jefe de Estado en la sede del Colegio de Abogados. Sin banda bicolor a la vista, el empresario recibió la que años atrás lució el exmandatario Fernando Belaúnde Terry. Yo hice mi juramento por 3 principios: para que la verdad prevalezca sobre la mentira, porque ese golpe estaba basado principalmente sobre la mentira y lastimosamente algunos medios de comunicación apoyaron esa decisión, ¿no? Entonces, para que la verdad prevalezca sobre la mentira, para que la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura. Como jefe de Estado nominal, es decir, solo de nombre, San Román ejerció el cargo desde el 21 de abril del 92 al 9 de enero del 93, hasta ser abandonado por todas las fuerzas políticas. Fujimori, quien era entonces presidente de facto, fue ratificado por el nuevo Congreso Constituyente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Organización de Estados Americanos. Fujimori es un payaso, llegué a decir, es un fantoche, el verdadero ventríloco se llama Vladimiro Montesinos Torres, ese zar de narcotraficantes, el más grande corruptor de la historia del Perú, ¿no?
¿Para qué? Para que el pueblo reaccionara. Pero en ese momento ni los ministros de Fujimori conocían a Montesinos. Cusqueño de nacimiento, el empresario de 70 años siente haber sido reivindicado luego que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, lo nombrara como uno de sus asesores. Para él una nueva oportunidad de trabajar por el desarrollo del país. Juan Carlos Alcántara, Canal N. Muy bien, ese fue el testimonio de Máximo San Román, que era vicepresidente y que juramentó como presidente, pero digamos eso no tuvo una consecuencia política importante. Es como ver trozos de una historia distópica, alternativa, que pudo haber tenido lugar, pero no fue así. Vamos ahora a una pausa y después vamos a regresar para conversar también sobre lo que ocurrió con el Poder Judicial, que fue otro poder intervenido a raíz del golpe. Volvemos con eso. Yo no sabía nada, pese a que mi padre en esa época era diputado por Lima. Fueron días de incertidumbre los que vinieron luego, no se crearon como dos gobiernos en paralelo, uno encabezado por el señor Fujimori y otro encabezado por el señor Máximo San Román. Así que ya lo demás es historia y 25 años después creo yo lo que debemos hacer es poder rescatar finalmente que las instituciones, los buenos procederes y las buenas formas de la política hay que mantenerlas.